La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya lleva un año gobernando y es un buen momento para hacer balance. Aunque, pues, desde luego un año no es mucho tiempo y sobre todo de cara a mirar los resultados económicos, cuáles son las políticas económicas que ha aplicado, pues no vamos a tener mucha información porque los indicadores siempre aparecen bastante más tarde de que haya ocurrido cualquier política económica. Es decir, si han puesto en marcha una política económica hace unas semanas, pues no tenemos indicadores para saber cómo está funcionando. Pero bueno, algo de información tenemos y podemos hacernos más o menos una idea de cómo le está yendo en materia de política económica a la presidenta mexicana. ¿Está siguiendo la misma estela que AMLO, que Andrés Manuel López Obrador? ¿Se ha desviado algo, al menos en algún ámbito? ¿Tiene las cosas más difíciles por toda esta guerra arancelaria de Donald Trump? Pues todas estas preguntas pueden ser más o menos respondidas, superficialmente respondidas, atendiendo a toda la información disponible que tenemos, que insisto, es limitada, porque si hay datos, por ejemplo, de un mes o de un trimestre, pues no podemos hacer grandes comparaciones porque sufre de estacionalidad. Necesitaríamos datos de todo un año para hacer comparaciones lo más rigurosas posible, pero algo tenemos. Algo tenemos y es lo que vamos a ver a continuación. En primer lugar, vamos a comentar que una de las políticas económicas de Sheinbaum que ha seguido haciendo y alargando y que eran de propio AMLO, que ya había puesto en marcha, es el aumento del salario mínimo. Ya sabéis que durante el mandato de AMLO el salario mínimo se elevó en todos los años y muchísimo, o sea, en unos niveles muy importantes, y durante el mandato de Claudia Sheinbaum no va a ser diferente. Eso sí, solo lo ha aumentado para el año 2025, ¿vale? Claudia Sheinbaum llegó en octubre de 2024, lo aumentó para el año 2025 en un 12% el salario mínimo. ¿Esto cuánto es? ¿Mucho o poco? Pues menos de lo que lo aumentó AMLO durante todos los años de su mandato. Fijaos, en 2019 lo aumentó un 16,2%, en 2020 un 20%, 2021 un 15%, 2022 un 22%, en 2023 un 20%, en 2024 un 20% y en 2025, con una nueva presidenta, se ha aumentado en un 12%. ¿Vale? Aquí ya vemos una diferencia. AMLO fue más atrevido, más decidido, más valiente aumentando el salario mínimo. A mí me falta información probablemente para saber por qué solo un 12%. Quizás han considerado que ya ha subido mucho y no merece la pena que siga subiendo al mismo ritmo al que iba subiendo antes. Pero cuidado, porque México, que sí que ha aumentado bastante el salario mínimo, todavía tiene bastante que aumentar porque estuvo décadas congelado y sufriendo de moderación salarial. Fijaos aquí que el salario mínimo ya ha aumentado en un 135% respecto a 2018, que es un montón, pero eso sí, en 2025 ha aumentado un poquito menos que lo que había aumentado el resto de años. Aquí tenéis que México ya no es de los últimos de Latinoamérica con los salarios más bajos, el salario mínimo más bajo, sino que ya solo le gana Costa Rica, Uruguay, Chile, Ecuador y Guatemala. O sea que está en una buena posición. Quizás esto es lo que explica que Claudia Sheinbaum pues, no lo haya aumentado tanto como en los años anteriores, no lo sé, podría ser una explicación, pero insisto que México tiene más potencial económico que algunos países de aquí como Guatemala o como Uruguay y Ecuador, así que se lo podría permitir seguramente aumentar más el salario mínimo. Eso sí, Claudia Sheinbaum dice que lo va a seguir aumentando en los años venideros y para el 2026 ya está previsto aumentarlo un 12%. O sea, de nuevo ese número, esa cifra, que no sé muy bien de dónde sale, pero que permitiría que el salario mínimo fuera aumentando. Aquí tenéis la previsión del propio gobierno mexicano de hasta dónde va a llegar el salario mínimo. Ahí lo tenéis, un aumento tremendo en comparación con lo que había ocurrido en los años anteriores, que estaba absolutamente congelado. Absolutamente congelado. Y esto es muy buena noticia para los mexicanos, para la economía, para la sociedad, para la armonía social. De verdad, muy, muy buena noticia que se siga manteniendo esta política económica. También la siguiente, en el caso de que llegue a buen puerto, porque estamos hablando de que el gobierno de Sheinbaum ya ha logrado iniciar el procedimiento parlamentario de, vamos a ponernos todos de acuerdo, para reducir la jornada laboral, ¿vale? El número de horas en México está disparado de jornada, sobre todo si contamos el trabajo informal, si contamos las horas extraordinarias,
pero lo que quieren hacer es bajarlo a 40 horas, que sería una jornada más o menos al uso en países desarrollados, aunque España quiere también bajar de esta cantidad, pero de momento no lo ha logrado por falta de apoyos parlamentarios. El gobierno de Sheinbaum al menos quiere lograr esto. No sabemos si lo logrará, pero al menos la verdad es que va en una buena dirección, un buen sentido, y la clave en todo caso sería que no sería de la noche a la mañana, sino que sería para tenerlo en 2030, esas 40 horas semanales como máxima jornada, ¿no? Así que, de nuevo, una política económica bien encauzada que podría ser muy positiva para la clase trabajadora, pero también para los niveles de productividad, para la propia economía mexicana. Pero está por ver si esto llega a buen puerto, porque no depende exclusivamente del partido de la presidenta mexicana. Otra política económica importante que se ha mantenido en el tiempo y que es muy positiva para los mexicanos: los límites en los precios de productos básicos, ¿vale? Ya sabéis que durante el gobierno de AMLO, sobre todo después de la pandemia, durante la pandemia y después con la inflación, se limitaron los precios como la gasolina, como muchos productos de alimentación, para proteger a la gente de la espiral inflacionaria que había ocurrido a lo largo y ancho de todo el mundo. Y eso estuvo muy bien, y es algo que no se atrevieron a hacer, por ejemplo, en España, que se dice que es un gobierno muy de izquierda, pues no se atrevieron a hacer esto. Sin embargo, en México sí, con AMLO, y Sheinbaum lo ha logrado prolongar en el tiempo, ¿vale? 2025, ya no estamos hablando de una inflación post-pandémica, estamos hablando, de proteger a los más vulnerables de los incrementos de precios en los productos básicos. Sheinbaum renovó el paquete contra la inflación, como se llama, y por lo tanto el precio de 24 productos básicos, sobre todo alimentos, no va a aumentar. Así que estupendo, porque es otra muy buena política económica en defensa de los más vulnerables. Aquí tenéis además que ha ocurrido lo mismo con la gasolina, que en términos nominales está bajando bastante, y en términos reales, es decir, en comparación con la inflación, todavía más. Fijaos, durante el gobierno de AMLO bajó la gasolina un 5,2%. Ahí tenéis, con algunos altibajos, pero bajó un 5,2%. Cuando durante el gobierno anterior, el de Peña Prieto, era, 42,8% aumentó. O sea, tremendo. Y el anterior aumentó un 22,9%. Bueno, pues con el de AMLO bajó 5,2%, en términos reales estamos hablando, y con el gobierno de Sheinbaum ha bajado un 0,4%, que no es mucho, pero oye, que ya está en unos niveles más bajos, y la clave es que no siga aumentando en un contexto internacional en el que los precios de energía pues siguen dando todavía muchos quebraderos de cabeza. Y ahora tenemos la política económica que ya sabéis que a mí menos me gusta, que están obsesionados en México. La plataforma Morena, con AMLO, con Sheinbaum, están obsesionados con la austeridad republicana, que tiene algunas cosas muy buenas, como vamos a reducir gasto público innecesario, ineficiente, que da pie a la corrupción, que hay mucha y ha habido mucha en México, y eso, insisto, reducir todo eso está muy bien, pero creo que se pasan porque están muy enfocados en mantener el déficit público controlado, la deuda pública controlada, y al final, oye, que México necesita movilizar muchos más recursos, muchísimos más. Hay mucha pobreza todavía, mucho desempleo todavía, muchas necesidades por cubrir. Por favor, en México tendrían que ponerse las pilas y aumentar muchísimo más el gasto público, aunque disparara el déficit público y la deuda pública. Lo digo y lo seguiré diciendo. Hay una obsesión que yo no comparto por parte de AMLO y de Sheinbaum, vamos a tener las cuentas saneadas. Que sí, que dentro de las cuentas saneadas hacen una reorientación y reestructuración del gasto público en favor de los más necesitados, y eso está muy bien, porque dado lo que está ocurriendo en muchos países como Argentina, pues desde luego que para darse con un canto en los dientes. Pero objetivamente, México necesita mucho más gasto público, y esta visión no se la va a dar nunca, desgraciadamente. Fijaos, Sheinbaum, nada más llegar al gobierno, ya lo dijo. No solo iba a seguir la estela de AMLO en materia de control del gasto público, sino que iba a ir incluso más allá para reducir el déficit público, ¿vale? Un enfoque presupuestario orientado y basado en el bienestar, que eso está muy bien, pero oye, que se necesita algo más que redistribuir los gastos públicos por aquí y por allá, ¿no? Fijaos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó cuando llegó al gobierno que su administración iba a realizar una reorganización del presupuesto público, enfocado a disminuir el déficit y en aumentar los ingresos para el próximo año.
Y vamos con los datos oficiales, que insisto, esto es muy delicado hacerlo porque no son datos de todo el año. De hecho, los últimos que están publicados por el propio gobierno, las instituciones oficiales, son hasta junio de 2025, ¿vale? Entonces nosotros vamos a ver lo que tenemos, que es la única información disponible, pero recordad que los gastos y los ingresos sufren de mucha estacionalidad y tampoco sabemos muy bien, porque habría que bajar al detalle, por qué está ocurriendo todo esto. Pero fijaos, el déficit fiscal desde enero a junio de 2025 ha bajado un 40,2% si lo comparamos con el que había para esos mismos meses en el año 2024. O sea, estamos hablando de una reducción del gasto público muy importante, que se basará en la austeridad republicana y en otras cuestiones que yo no controlo, pero a mí me parece que esta obsesión no puede ser buena, ¿vale? Tendrá elementos positivos, pero no puede ser buena. Si vamos a ver los ingresos han aumentado un 3,4%. De nuevo, cogemos los de enero a junio y los comparamos con enero a junio de 2024. Han aumentado un 3,4%. Entonces resulta que México está incrementando la recaudación. Eso puede ser bueno porque puede ser simplemente el reflejo de mayor actividad económica, más gente trabajando, más impuestos se pagan por ello, ¿vale? Eso no es algo negativo. Aumentarle un 3,4% no es mucho. Pero lo que nos está diciendo es que si se ha bajado mucho el déficit público y los ingresos han aumentado, los gastos han caído mucho. Y vamos a ver qué tipo de gastos. Los datos que hay disponibles o los que yo he podido encontrar son de enero a mayo y volvemos a hacer lo mismo, lo comparamos con los del año anterior. Resulta que el gasto presupuestario ha caído un 5,3%, ¿vale? Esto es ya en términos reales comparando con el año anterior. 5,3% es bastante, sobre todo cuando los ingresos, claro, han crecido un 3,4%. De ahí esa reducción del déficit público, al menos de enero a mayo o a junio más o menos, ¿no? Si nosotros vamos a qué tipo de gasto, nos damos cuenta de que está el gasto primario, que ha bajado un 7,4%, y el gasto no programable ha subido un 6,6%, que esto es claramente las pensiones. O sea, hay envejecimiento poblacional en México y hay que pagar más pensiones, más altas porque encima han tenido carreras de cotización más generosas y hay más gente viviendo y siendo mayor a la que hay que pagar pensiones. Aparte que ha habido medidas en favor de los pensionistas que han incrementado el gasto público y eso está genial. Pero el gasto programable ha bajado un 9,6%. Y fijaos, si nos vamos a los detalles, la clasificación económica, nos damos cuenta de que el gasto corriente ha bajado un 1,6%, pero el gasto de capital ha bajado un 35,4%, ¿vale? O sea, alguien podría decir, bueno, es que ha bajado en gasto financiero, y es verdad, la deuda pública de México está controlada, los intereses han bajado y hay menos gasto, y lo vemos en el capítulo 3 del presupuesto. Pero, cuidado, que el gasto de capital ha caído mucho, ¿vale? Un 35,4% es muchísimo. Ahora, a mí se me escapa si esto se debe a que en el año 2024 invirtieron muchísimo con lo del Tren Maya, puede ser, ¿vale? O con alguna refinería como Olmeca, ¿no? La de Olmeca se llama, pues a lo mejor ha sido que invirtieron muchísimo en 2024, o sea, fue extraordinario, y ahora en 2025 pues no hace falta invertir tanto, puede ser eso, ¿vale? Yo no lo sé, no he bajado el detalle, lo que digo es que ahora mismo yo lo que veo es que hay mucho menos gasto público en inversión. Y a mí eso me mosquea y me preocupa porque creo que México necesita mucho más, a pesar de que se está invirtiendo mucho en muchas cosas y eso está genial y está muy bien, pero que haya ahora una pérdida con 2024, pues oye, pues para que salten las alarmas un poquito, pero ya insisto, hasta que no acabe 2025 no podremos hacer un análisis suficientemente riguroso, más allá de que yo tampoco me sé los entresijos de las políticas presupuestarias del gobierno, ¿no? Y bueno, aquí tenéis, para terminar, que ha bajado muchísimo el gasto en el gobierno, o sea que aquí de nuevo siguen con esta austeridad de que el gasto ineficiente haya que recortarlo. En desarrollo social ha bajado un poquito, muy poco, y el desarrollo económico es lo que más ha bajado, que probablemente sea inversiones. Fijaos, aquí tenéis un mogollón de comunicaciones del propio gobierno mexicano obsesionado con cumplir las metas de déficit fiscal.
Aquí, y de reglas fiscales en general, déficit y deuda. Aquí tenéis el comunicado. La deuda como porcentaje del PIB se redujo a 49,2% al mes de mayo de 2025. Están dándose golpes en el pecho. Al mes de mayo, el saldo histórico de requerimiento y tal, la medida más amplia se ubicó en el 49,2%. Este nivel representa una reducción frente al 51,3% observado al cierre de 2024 y se mantiene significativamente por debajo del promedio de economías emergentes y países de América Latina. A ver, yo ya sé que esto se vende muy bien, que la gente tiene una concepción de que la deuda pública es algo malo, pero desde una visión más realista de la teoría monetaria moderna, reducir la deuda pública sin más, sobre todo si es en tu moneda, porque si se reduce en una moneda extranjera, bueno, es positivo, pero si reduces en la tuya, eso no tiene por qué ser positivo, puede ser, de hecho, es lo más probable que sea negativo. No hay que obsesionarse con reducir la deuda pública, pero esta gente pues tiene esa obsesión. Por cierto, la deuda pública se ha reducido a pesar de tener déficit público en buena medida porque el peso mexicano se ha apreciado mucho en los últimos meses, ¿vale? Aquí tenéis que durante el gobierno de AMLO se apreció bastante, en un 4%, que no es poco, pero es que durante el mandato de Sheinbaum se ha apreciado ya un 6,7%, que es muchísimo más. ¿Cómo es posible esto? Bueno, pues porque la guerra arancelaria iniciada por Donald Trump en abril de 2025 se ha cargado la cotización del dólar estadounidense y por eso simplemente el reflejo es que se ha apreciado el peso mexicano. Y esto por pura contabilidad reduce la carga de deuda pública cuando la mides en dólares, ¿vale? Así de sencillo, ¿no? Así que no es solo una reducción por cuentas públicas, sino por depreciación del dólar. Aquí tenéis, Sheinbaum reafirma austeridad fiscal, descarta nuevos impuestos en su primer informe de gobierno, que lo hizo hace poco, ¿vale? Para hacer una especie de balance después del primer año de mandato, o sea que sigue ahí en las 13, yo sé que en México esto es muy delicado, cuidado que como haya más déficit público y deuda pública se puede disparar la inflación y la gente tiene eso en la cabeza, pero no es correcto, es un mito y yo desde donde estoy voy a seguir tratando de combatirlo, ¿no? Continuamos. Políticas económicas de ampliación de la protección social. También muy buena política económica por parte de Sheinbaum, siguiendo la estela de AMLO y encima reforzándola, ¿vale? Reforzando unas políticas que ya habían ayudado a millones de personas. Millones de personas saliendo de la pobreza, millones de personas con una ayuda y un apoyo por parte del Estado, pues Sheinbaum lo que hace es seguir con ello y ampliarlo. De hecho, se han creado 3 nuevos programas sociales, fijaos, una se llama Pensión Mujeres Bienestar, que es para reconocer el trabajo en el hogar de toda una vida que realizan las mujeres, que el gobierno de México así otorga esta nueva pensión a las mexicanas de 60 a 64 años de edad, ¿no? O sea, es gente que ha trabajado en casa y que no ha estado cotizando, oye, pues se le cubre ahora por parte del Estado, está súper bien. Este programa inició en 2025 con la entrega de 3.000 pesos bimestrales a las mujeres de 63 y 64 años en comunidades con mayoría de población indígena o afrodescendiente. Benefició desde su arranque a todas las mujeres de 60 a 64 años. En agosto de este año 2025, la pensión se amplía a nivel nacional para dar cobertura a las mujeres de 60, 61 y 62 años. Cuando las beneficiarias cumplan 65, tendrán su derecho a una pensión más convencional, ¿no? Fijaos, muy buena medida. También otra aquí, un nuevo programa, Beca Rita Cetina se llama. La beca para educación básica que existía en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador para familias en situación de pobreza se hará universal, ¿vale? Algo que era específico para una cantidad de la población, ahora va a ser universal, será para todas y todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de las escuelas públicas del país. Con el nombre de Rita Cetina, esta beca comenzó en 2025, primero para las y los estudiantes de secundaria, con lo cual cada familia con una hija o hijo en este nivel recibe 1.900 pesos bimestrales. En el caso de las familias que tienen a más de un alumno en secundaria, reciben los 1.900 pesos bimestrales y 700 pesos más por cada estudiante extra. Bueno, y luego la beca se ampliará para cubrir a los y las niños de primaria y preescolar, todo con el objetivo de apoyar su permanencia escolar. También muy buena medida. Y aquí otra, la tercera, que no sale bien el nombre, a ver, aquí, Salud Casa por Casa. Así es como se llama. El tercer programa refuerza la atención para las y los adultos mayores y personas con discapacidad que ya reciben una pensión del bienestar. Con Salud Casa por Casa, profesionales de la salud realizan consultas periódicas a domicilio a fin de llevar un seguimiento personalizado de los derechohabientes, con un enfoque principalmente preventivo. Para hacer posible este programa, el Gobierno de México contrató a cerca de 20.000 médicas, enfermeras, enfermeros y profesionales de áreas relacionadas con la salud. Se crean puestos de trabajo.
Con estas 3 nuevas estrategias, los programas para el bienestar se reforzaron en beneficio del pueblo de México para hacer que el presupuesto público llegue a todas y todas, en especial a los más vulnerables. Tengo que hacer un inciso y es que esto es información oficial que se confunde o se puede confundir con propaganda, ¿vale? Pero es lo único que yo os puedo ofrecer ahora porque no tengo los datos de a cuánta gente ha beneficiado, ni si de esto se ha llevado de verdad a la realidad como dicen aquí estas declaraciones, pero bueno, es con lo que contamos y al menos la intención está ahí. De hecho, la propia Claudia Sheinbaum en su informe después del año gobernando dijo que esto ha ayudado a alrededor de 21 millones de personas entre jubiladas, estudiantes, niños y agricultores, ¿vale? Y a más de 2 millones de familias. O sea que está claro que estas políticas están llegando a mucha gente, las de AMLO, que ahora se están ampliando. Así que muy bien. También hemos tenido anuncios de instalación de 15.000 farmacias del bienestar para mejorar el acceso a los medicamentos, también para inauguraciones de nuevos hospitales y clínicas de institutos diferentes de salud y de bienestar, también que se han canalizado 35.000 millones de pesos para vivienda social y también la construcción de 249.000 viviendas. O sea, todos son inicios de proyectos, anuncios que no sabemos muy bien hasta qué punto se han llegado porque son simplemente titulares, comunicaciones de los propios gobiernos, pero desde luego que apunta maneras, ¿no? También 200 centros de educación y cuidado infantil es algo que se ha anunciado para que se vaya a construir. Las pensiones siguen aumentando en cuantía, en cobertura, así que estupendo. Y vamos con la última política económica que os traigo aquí, que son las de reindustrialización, ¿vale? Política súper importante en un país como México, muy industrializado y sobre todo en un contexto en el que Donald Trump está zumbado de la cabeza poniendo aranceles a todo el mundo sin ton ni son, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho Sheinbaum hasta el momento? Bueno, para empezar, ha hecho ya 100% pública la empresa petrolera, ¿vale? Pemex, y también la eléctrica, CFE, ¿vale? O sea que ha continuado, de nuevo, insisto, la estela de AMLO en este sentido y ya son empresas públicas con mucho control del Estado. Muy bien por este movimiento. También se ha creado una empresa pública productora de semillas, ¿vale? Que se llama productora de semillas para el bienestar, para el tema agrario. Ha puesto aranceles, ¿vale? México, durante el gobierno de Sheinbaum, ha puesto aranceles. Son una política proteccionista para defenderse sobre todo de los productos baratos de China y de otras partes del mundo. El arancel a los automóviles chinos ha sido del 50%, ¿vale? Que es importante. Y esto, fijaos que va a contracorriente de lo que ha hecho algunos países como Argentina, que es directamente quitar los aranceles, con lo cual se le está hundiendo su propia industria nacional. Pues Sheinbaum lo que hace es proteger la industria de México, para que no entren productos muy baratos y te hundan tu propio mercado. Los impuestos a la importación se aplicarían a una lista de más de 1.400 categorías de productos procedentes de países con los que México no tiene acuerdo comercial, entre ellos artículos como autopartes, acero, juguetes y muebles, defendiendo la industria mexicana en esos sectores. Los aranceles afectarían a países como China, Corea del Sur, India, Tailandia, Indonesia, Rusia y Turquía, pero no se aplicarían a países como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Japón, Malasia, Vietnam y Singapur. Ya sabéis que México, pues tenga el gobierno que tenga, está dentro de los encadenamientos productivos y del comercio global de Occidente, ¿vale? De Estados Unidos, de Europa, y de ahí pues ni AMLO lo va a sacar, no lo sacó, ni Sheinbaum lo va a sacar tampoco, ¿no? Otra cosa son las cuestiones más políticas y diferencias con Donald Trump, pero en esto, como veis, no hay aranceles que se ponen y sí que hay, pues como sabéis, muchas amenazas por parte de Estados Unidos que no acaban de materializarse, al menos en su totalidad, ¿no? Luego, mucha inversión en algunos sectores particulares, de esto, insisto, de momento anuncios, nuevos programas, y está bien, de momento es una carta a los Reyes Magos, no puedo decir algo más porque no hay datos para poder corroborar esta información, pero fijaos, ¿no? El proyecto México, País de Innovación, es un proyecto que anunció Sheinbaum en el que se pone bastante carne en el asador para estimular industrias tecnológicas como las de la inteligencia artificial. Os leo un poquito.
El 13 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un ambicioso nuevo plan económico, el Plan México, la estrategia de su administración para un desarrollo económico equitativo y sostenible y una prosperidad compartida. Los principales objetivos del plan son impulsar el contenido nacional en sectores estratégicos, crear nuevos empleos en la manufactura especializada, aumentar el valor agregado en las cadenas de suministro globales, crear polos de desarrollo y parques industriales, ampliar el acceso a la educación superior y fortalecer la innovación científica y tecnológica. Insisto, suena a carta de Reyes Magos, pero así funcionan estos programas. Son objetivos e intenciones que quieren cumplir, otra cosa es que lo logren hacer, ¿no? El plan establece varias metas, entre las que se incluyen posicionar a México entre las 10 principales economías del mundo e incrementar la inversión al 28% del PIB para 2030. Crear 1,5 millones de empleos adicionales en manufactura especializada. Incrementar el contenido nacional en 15% en las cadenas globales de suministro de sectores estratégicos, automotriz, aeroespacial, semiconductores, farmacéuticos y químicos. Cubrir el 50% del consumo nacional en otros sectores, textiles, calzados, muebles, juguetes, política claramente proteccionista, porque es con producción nacional. Reducir el tiempo requerido para finalizar una inversión de 2,6 años a un año, reduciendo la mitad de los requisitos, utilizando un único portal digital de inversión, asignar el 50% de las compras públicas a empresas locales, ¿vale? Proteccionismo, y asegurar que el 30% de las pymes tengan acceso a financiamiento. En apoyo a los objetivos del plan y tal, bueno, ahí nada, ¿no? Un poco más los decretos con los dos incentivos fiscales. La deducción se puede aplicar en el año en el que se realiza la inversión con base en los porcentajes establecidos en el decreto y calculada sobre el monto original de la inversión. Bueno, ahí tenéis. ¿Y esto qué es lo que está provocando? Entre otras cosas, pues que la inversión extranjera directa siga subiendo, ¿vale? O sea, no ha bajado como decía la derecha que iba a ocurrir, sino que está subiendo. México sigue siendo el segundo país que más inversión extranjera directa recibe, sobre todo de Estados Unidos, después de Brasil, que es el primero. Y aquí tenéis, ¿no? Hasta creo que de enero a junio, pues de nuevo, récord en atracción de inversión extranjera directa. ¿Y cuál es la valoración que hacen los propios mexicanos de Claudia Sheinbaum? Pues aquí lo tenéis. Un 74% considera que su gobierno en general está dando buenos resultados, ¿vale? Ahí lo tenéis. 74% es muchísimo. Y sí que hay algunos aspectos en los que no están altos, porque para programas y apoyos sociales están en el 84% de aceptación, para derechos a las mujeres 79%, para educación 70%, para obras e infraestructura, ojo, 66%, es el nivel más bajo, uno de los más bajos, y cuidado del medio ambiente 65%, ¿vale? Pero, joder, son unos resultados absolutamente extraordinarios en comparación con lo que se ve por ahí con otros presidentes, ¿no? Así que un año que te da tiempo a desgastarte mucho, no le ha ocurrido a Claudia Sheinbaum, sigue teniendo el apoyo de la gente porque ahí está haciendo muy buenas políticas, eso hay que reconocerlo. ¿Que podían ser mejores en algunos aspectos? Pues también. ¿Y que es todavía muy pronto para analizar con detenimiento qué está haciendo y cuáles son los resultados? También. Pero de momento esta creo que puede ser una buena panorámica para hacerse una idea de cómo ha sido el primer año de mandato de Claudia Sheinbaum en México. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.